Bienvenidos, mi nombre es Giselle Delgado. Hoy hablaremos sobre el capitalismo y la economía real según diferentes pensamientos económicos. Tengan muy buenos días, mi nombre es Gisela Abigail Delgado Cuellar y yo les voy a hablar acerca de la economía, teoría y realidad, una cartografía de las corrientes del pensamiento económico y la dinámica oculta del capitalismo, y muchas veces vamos a hablar de Anwar Shaikh. Como primer punto tenemos la gran división epistemológica. Bueno, acá en este apartado se explica las dos formas principales de entender la economía. Una economía ortodoxa ve la economía como un sistema de individuos que actúan solos para obtener el máximo beneficio propio. Actúa con muchas matemáticas y cree que el mercado siempre tiende a un equilibrio. Luego tenemos la heterodoxa, que se piensa que no se puede entender la economía sin mirar la historia atrás. Las instituciones y cómo la sociedad influye en las personas. Considera que el poder y las relaciones sociales son fundamentales. Continuamos con el espectro de las escuelas económicas. Acá tenemos la neoclásica, la keynesiana y la monetarista o escuela de Chicago. Bueno, en esta tenemos el capitalismo como sistema perfecto. Teorías que usan muchas matemáticas como el monetarismo creen que el libre mercado es lo ideal y es la mejor solución. El Estado debe interferir lo menos posible en la economía. Luego tenemos el capitalismo como fase a superar, que son las teorías como el marxismo, que ven el sistema actual como algo temporal, que debe cambiar por algo distinto. Luego tenemos la paradoja austriaca. Es un caso especial, aunque critican las matemáticas y creen que el caos, como los heterodoxos definen el mercado libre de forma radical como los ortodoxos, tienden a pensar muy distinto a los neoclásicos. Luego seguimos con las dos metáforas para operar la macroeconomía. Bueno, acá tenemos la comparación que se maneja un país según cada visión. Según la visión ortodoxa, cree que el Estado es un estorbo que molesta a la economía y los privados. Ve la crisis como enfermedades externas o falta de flexibilidad. Y luego tenemos la máquina social, que es la heterodoxia, que es que el Estado es el motor necesario que hace que una economía funcione. El Estado es el que hace que toda economía lleve una solución. La crisis son fallos normales de cómo está construida como una máquina económica. Es algo normal. Luego tenemos la fractura heterodoxa ante el capitalismo. Reparar o trascender. Acá tenemos la postulación de los postkeynesianos y estructuralistas, y por otro lado tenemos los marxistas. Los postkeynesianos dicen, quieren arreglar el capitalismo mediante la intervención del Estado para que haya empleo y estabilidad. Por lo tanto, los marxistas no creen que se pueda arreglar, buscan entender las raíces de la explotación para pasar a un sistema diferente. Como sabemos, los marxistas están en contra de que haya ultra ricos en una economía y que los empresarios maximicen sus utilidades mientras el empleo es bastante bajo para los trabajadores y hay demasiadas desigualdades. Por lo tanto, los keynesianos es el contrario. Ellos creen que el Estado sí debe interferir y para arreglar la economía. Luego tenemos la estructura global asimétrica, que básicamente es el núcleo, que es el centro, como los países ricos con tecnología que venden productos caros. El centro, periferia, que es básicamente los países en desarrollo que dependen de vender materias primas y tienen menos poder. Y luego tenemos el intercambio desigual, que es la relación entre ambos, que suele beneficiar siempre a los que mismos, manteniendo la desigualdad. Siempre beneficia a los ultra ricos y no tanto a los que no tienen tanto poder. Bueno, luego tenemos el laboratorio, la anatomía del colapso. Esta básicamente, como para resumirme, les analiza paso a paso por qué falló la economía de Argentina en el año de 2001. Primero se tiene la rigidez y la deuda. Se fijó el valor del peso del dólar, lo que impidió reaccionar a problemas externos y obligó al país a pedir préstamos masivos a otros países cuando el país básicamente se endeudó.
Luego el ajuste y el estallido que tuvo. Se intentó recortar gastos en plena crisis, gastos en instituciones, lo que provocó el caos social y el bloqueo de los ahorros, que se le llama básicamente corralito. Luego tenemos la matriz de diagnóstico del año 2001, que es básicamente la comparación de post-keynesianos, que para ellos fue un error de gestión y un diseño técnico de las leyes económicas, y para los marxistas fue una consecuencia de cómo el capitalismo global domina a países dependientes y la rebelión de la gente ante la opresión. Luego tenemos el laboratorio 2, que es la anomalía de las ERT. Este apartado habla de las empresas recuperadas por sus trabajadores, cómo los trabajadores llevaron a flote a las empresas. Estas empresas son un punto ciego, básicamente, para las teorías tradicionales porque funcionan sin jefes y su objetivo principal es sobrevivir y mantener el trabajo, no solo ganar dinero. En estas son los trabajadores los que mantienen a flote las empresas y la incapacidad de explicar la inversión sin lucro alguno, sin solo recibir las recompensas, por así decirlo. Luego tenemos el paradigma, según Anwar Shaikh, la naturaleza de la turbulencia. Para Shaikh, la turbulencia era algo natural de la economía. La economía tendía a tener una turbulencia que llevaba a la competencia real, que el movimiento y el desequilibrio son la regla en una economía. Anwar Shaikh básicamente explica una visión diferente en los ciclos económicos, unos ciclos turbulentos. Explica que frente a la idea de que la economía siempre busca la calma o un equilibrio óptimo, Shaikh propone que la economía es una guerra constante. El desorden, la crisis y el movimiento no son accidentales, sino la forma normal en la que funciona básicamente el capitalismo en una economía real. La anatomía de la turbulencia es histórica. Bueno, acá como podemos observar está la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Ucrania. Bueno, según Anwar Shaikh, acá tenemos distintas etapas en la que, por ejemplo, acá como podemos ver al inicio de una guerra hay un estímulo fiscal masivo, que es una recuperación económica, lo que lleva a las personas a gastar dinero. Y acá al final de las guerras, al final de la guerra lleva a un retiro del estímulo, una recesión o desaceleración económica. Según esto es cómo se comporta una guerra. Luego tenemos algo muy extraño que fue la guerra de Ucrania. En esto no pasó este estímulo masivo seguido de recesiones posbélicas, sino que acá, como se puede ver en Europa, primero Europa actúa como estímulo keynesiano para baja debilidad estructural e inflación. Luego Rusia, el estímulo bélico se agota hacia la estanflación y en Estados Unidos, como bien se sabe, era impulsada por la inteligencia artificial y el déficit fiscal. Continuamos con el motor interno, el costo laboral unitario real. Sabemos que el costo laboral unitario real es el salario real entre la productividad laboral, que se le denomina CLUR. Para esta se mantiene la paz social, demanda equilibrada y círculo virtuoso si se tiene salarios iguales a productividad, ya que según esto es como lo justo, que los salarios sean iguales a lo que produce el trabajador, para que no sea algo malo en una economía, no haya tanta desigualdad entre las empresas y los trabajadores. Pero lastimosamente en una realidad histórica se ha tenido que los salarios son mucho más bajos que la productividad, por lo que se tiene una caída en el costo laboral unitario real. Aumenta la rentabilidad empresarial, genera profunda desigualdad y riesgo de crisis por sobreproducción. Acá, como todos sabemos, los empresarios siempre buscan la maximización de las utilidades, por lo que los trabajadores siempre ganan muy poco o menos que lo que producen. Esto era lo que criticaba Marx, que el trabajador ganaba menos de lo que producía.
Esto se denominaba como algo malo en la economía, pero siempre buscan recortar los salarios y maximizar sus utilidades en una economía capitalista. Luego tenemos el peligro empresarial, que es que los salarios sean mayores a la productividad. Esto no le conviene a las empresas, básicamente, ya que ataca directamente la rentabilidad que se tiene y desincentiva la inversión productiva, porque las empresas, al no tener utilidades altas o maximización de sus utilidades, pues no buscan la reinversión y esto daña también a la economía, es un peligro. Luego tenemos la ley fundamental del capitalismo. Bueno, en esta se tiene la tendencia de la caída de la tasa de ganancia como origen de la crisis. La tasa de ganancia se tiene como excedente neto entre stock de capital fijo. Acá, como podemos ver, es un círculo vicioso. Primero, tenemos la competencia que empuja a mayor inversión en tecnología, la tasa de ganancia cae a largo plazo, el capital huye hacia la especulación financiera y luego la crisis económica por la sobreacumulación. ¿Qué nos dice esto? Que primero hay un aumento en el capital fijo, luego al aumentar el capital fijo, la tasa de ganancia cae a largo plazo debido a que hay un aumento de capital demasiado alto y el capital huye hacia la especulación financiera y la crisis económica, ya que el stock de capital fijo, según Anwar Shaikh, se va desintegrando debido a que el capital, el stock de capital pierde valor a través de los años. Es un escape de válvulas prácticamente temporales, que es un aumento de explotación, la tecnología que abrata la maquinaria. A lo largo del tiempo la maquinaria se deteriora y el stock de capital pierde valor. Y un saqueo periférico. Luego tenemos los precios y el ecosistema del dinero. Como en punto 1 tenemos el dinero como crédito. Como bien sabemos, las empresas solicitan dinero a los bancos y los bancos se lo otorgan en forma de crédito. Luego tenemos la moneda nacional, la confianza en la solidez del Estado, que es básicamente que un Estado confía plenamente en la moneda nacional y esto hace que ésta no se caiga. Y luego tenemos las mercancías ampliamente intercambiadas, que es el oro, la plata, los materiales preciosos, que estas mercancías a lo largo del tiempo han ido incrementando, el oro ha ido incrementando valor, ya por ser algo raro en el mercado. Como bien se sabe, a lo largo del tiempo, según los mercantilistas, los fisiócratas, el oro ha sido de gran valor para utilizarse como dinero. Acá tenemos la relación entre ganancia-salario integrada y la base del precio costo laboral verticalmente integrado, que son los precios relativos, no son neutrales. Encapsulan la historia del costo laboral, la suma de todos los costos laborales en toda la cadena histórica de producción e insumos que se tienen. Luego tenemos la convergencia y divergencia. Bueno, el conflicto distributivo entre salario y productividad es permanente e inherente. Acá tenemos dos versiones, la marxista y la post-keynesiana. Dice, ¿puede el capitalismo remediarse ajustando sus límites internos o su naturaleza turbulenta exige su eventual trascendencia? La brecha creciente de desigualdad estructural, regiones del mundo con crecimiento nulo durante siglos, según la divergencia crónica. Y luego tenemos el incesante elevación radical de niveles de vida en el centro. Acá tenemos como una convergencia y una divergencia. Podemos observar el conflicto, que si el capitalismo en sí se puede estudiar, ¿es bueno o malo el capitalismo? Bueno, o puede llegar a remediarse ajustando sus límites internos, como decía el post-keynesianismo, que según el post-keynesianismo, el capitalismo puede llegar a ser bastante bueno si se implementan políticas estructurales o políticas macroeconómicas que los puedan como neutralizar. O para los marxistas, que su estado natural siempre será la turbulencia, llevará a una desigualdad.
Bueno, las dos tienen un punto bastante válido, pero basándonos en la historia del capitalismo, siempre ha sido como algo que incentiva la desigualdad de clases sociales, como los obreros y la clase trabajadora siempre termina siendo como usada por los empresarios y las personas que tienen más poder dentro de la economía. Básicamente es como una ilusión que crea el capitalismo de que el pobre puede llegar a alcanzar todo lo que tiene el rico, pero en realidad es un porcentaje bastante bajo, en mi opinión, que esto llegue a pasar para la clase obrera o trabajadora. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias y muchas gracias por su atención prestada.